Buenos días, soy Francisco Bendaño. Vamos a esperar unos minutos, mientras tanto van entrando los participantes. Un tema administrativo, los Q&A se van a estar recibiendo durante la presentación y al final de la misma se van a dar respuesta a todas sus inquietudes. Vamos a guardar unos segundos. Ya. Bueno, buenos días, soy Francisco Bendaño, socio líder de Igual Concepción. Hoy actuaré como moderador en este webcast que se ha titulado COVID-19 y riesgo de fraude, cerrando las brechas de integridad. Este webcast se da bajo un esquema de lo importante que es considerar que durante los últimos años se han promulgado algunas leyes sobre fraude y corrupción, siendo la más importante la ley de gobiernos corporativos, como también la ley de responsabilidad penal de las sociedades, que es la 20.393, entre otras. En este contexto cobra máxima importancia la administración de los riesgos basados en un enfoque de gestión proactiva, es decir, anticiparse a los acontecimientos. Y frente a la visión tradicional de una gestión reactiva o la postura antigua que se tenía, que era más de reacción. Y por otra parte también debemos contextualizar que los requerimientos normativos, cuando estamos frente a una pyme, en donde la preocupación diaria es la caja, quedando en segundo plano los requerimientos normativos, exponen a los dueños de las mismas frente a los requerimientos que la autoridad misma les pueda plantear y los pueda sancionar. Es por ello que en esta oportunidad me complace en presentar a los dos panelistas que tenemos hoy día. El primero es Jorge Dio, que es socio de EY, líder de servicios forenses y de integridad, y Marcos Rivas, que es el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Así que sin más dejo a Jorge, que estará exponiendo la primera parte de la charla relativa a riesgo fraude. Jorge. Muchas gracias, Francisco. Bueno, lo primero, muy buenos días a todos y las primeras palabras para agradecerles por acompañarnos hoy en la mañana en esta charla. Como ustedes saben, y quizás estamos todos un poco en la misma página del libro, producto del COVID estamos viviendo quizás la mayor transformación de la economía mundial en los últimos años. Es innegable que la pandemia nos ha hecho sacrificar demasiado. Hay millones de personas que no han podido trabajar, o que han perdido el trabajo, o tienen que trabajar desde la casa. Y son momentos increíblemente difíciles para el funcionamiento de las organizaciones. Y en este contexto, muchas de las organizaciones, de las empresas, están teniendo que enfrentar distintos desafíos. Entre ellos, uno de los desafíos que nos convoca hoy por la mañana es luchar por mantener un poco los controles y evitar la tentación de sacrificar controles, sistema de gobierno corporativo, cultura ética, para ajustarse a las nuevas realidades del COVID-19. La verdad que hemos preparado algunas slides bastante resumidas donde queremos comentarles muy brevemente para luego abrir a algunas consultas, un poco el riesgo de fraude en lo que es el contexto COVID-19. Entonces, sin más, los invito a sumergirnos en el riesgo de fraude. Bueno, lo primero, un poco de contexto. Ustedes se preguntarán qué es el fraude. La verdad que es un concepto bastante amplio. El fraude es cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, por el ocultamiento o la violación de la confianza. Entonces, en el fondo, todos en algún momento podemos ser víctimas o podemos estar expuestos a un fraude, estafas u otros engaños. Como ustedes pueden ver en esta lámina, según el reporte a las naciones de la ACFE es la Asociación Americana de Examinadores de Fraude Certificado, en su reporte del año 2020, básicamente estima que las pérdidas por fraude corresponden al 5% de los ingresos anuales. Y si esto lo llevamos a un proxy
mundial, estamos hablando aproximadamente de 3.6 mil millones de dólares en pérdidas anuales por concepto de fraude. Ahora, un dato relevante que plantea este estudio es que el tiempo promedio en detectar un caso típico de fraude se eleva a 14 meses, causando una pérdida mensual por concepto del fraude de aproximadamente 8.300 dólares. Ahora bien, y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa en Chile? Bueno, la verdad que según nuestro estudio, el estudio de EY de integridad global del año 2020, la situación no es muy auspiciosa, porque como ustedes pueden ver, un 46% de los encuestados señalan que sacrificarían integridad por ganancias financieras a corto plazo, y un 16% de los participantes señalan que estarían disponibles y dispuestos a comportarse en forma poco ética para mejorar su trayectoria profesional o su remuneración. Eh, pero, pero el tema no termina ahí, tal como lo señalaba Francisco en sus palabras introductorias. La verdad que hay hartos desafíos regulatorios vigentes y como ustedes saben, las normas de auditoría vigentes asignan la responsabilidad primaria de la prevención y detección del fraude a los encargados de la administración, el gobierno corporativo, la administración. Y, y como ustedes pueden ver en esta lámina, mucha regulación y muchas leyes a partir del año 2009 se han ido dictando, que han ido elevando los marcos regulatorios, haciéndolos mucho más estrictos. Como ustedes pueden ver, todo partió el año 2009, cuando se dictó la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que significó un cambio de paradigma bien importante en la atribución de responsabilidad penal a las empresas. Hasta ese entonces, por las empresas respondían penalmente las personas naturales que habían participado en el acto. Luego de la dictación de esta ley, se responsabiliza a la empresa por la comisión de este catálogo de delitos que hasta el 2009 eran solo 3: soborno, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Luego el año 2016 se incorporó receptación. Pero desde ese año a la fecha se han agregado 10 nuevos delitos que pueden generar responsabilidad penal de la persona jurídica en la medida que esta, o sea, la empresa, no haya cumplido con sus deberes de dirección y supervisión. O sea, en el fondo es una atribución de responsabilidad por falta de debida diligencia. Y en términos de sanciones, y antes de pasar revista al catálogo, las sanciones actuales y vigentes son bastante altas, desde la disolución de la empresa, la prohibición de contratar o adjudicarse una concesión con el Estado, multas de hasta 300.000 UTM, más o menos aproximadamente 21 millones de dólares, pérdida total o parcial de beneficios fiscales. Pero ¿qué figuras fueron sumando en esta regulación? Desde el año 2018 se incorporó la negociación incompatible, que es una figura de criminalización del conflicto de interés, la corrupción entre particulares, la apropiación indebida, la administración desleal, que es un tipo penal que no existía en Chile, pero que es bastante amplio, muy interesante tener a la vista. Luego, el 2019, la contaminación de agua, delitos relativos a la veda de productos, pesca ilegal, delitos relativos a productos escasos, ¿sí? Y por último, ya con el inicio de la pandemia, la obtención fraudulenta de complementos y o prestaciones del seguro de desempleo, y también generando responsabilidad de la empresa la inobservancia de las medidas de aislamiento dispuestas por la autoridad sanitaria. Como ustedes pueden ver, hoy día el marco regulatorio subió bastante el estándar, y en términos de qué se puede hacer al respecto, básicamente lo que la ley plantea es que se entiende que los deberes de dirección, de supervisión, esta debida diligencia, se ha cumplido cuando con anterioridad a la comisión del delito, la empresa, la organización, ha implementado un modelo de prevención de delitos, ¿sí? De más está decirle que esta ley está en aplicación desde el 2019 y es aplicable para todas las empresas, corporaciones y fundaciones.
Y siguiendo un poquito con la agenda, comentarles que un poco por qué ocurre el fraude, o quizás, como me gusta decirlo a mí, por qué la gente buena a veces hace cosas malas. Como ustedes pueden ver en la lámina, el criminólogo Donald Creasy básicamente propuso hace tiempo que para que un fraude se materialice deben como coexistir tres elementos. El primero, la presión. El segundo, disponer de la oportunidad para cometerlo y concluir que eventualmente es posible. Y el tercero, la racionalización o justificación. Esto es el yo me lo merezco. Esto, como ustedes comprenderán, está bastante vigente el día de hoy y aplica perfectamente al escenario actual, donde en términos de presión, por ejemplo, no solo a nivel de la administración, sino que de la fuerza de venta, las áreas operativas, colaboradores en general en las empresas, sienten presión por operar, por temas familiares, enfermedades de alto costo, metas, bonos anuales, etc. En términos de oportunidad, como ustedes saben, producto de la pandemia, ha existido una suerte de flexibilización en los controles, se está trabajando desde la casa, en remoto. También en muchos casos hemos visto en algunos clientes el tener que sacrificar funciones asociadas a primera, segunda y tercera línea de defensa. Son funciones que en general no generan ingresos, lo cual debilita un poco el ambiente de control. Y por último, en términos de racionalización, hoy día más que nunca, dado las contingencias del COVID para las empresas, la justificación de las acciones en términos de que se llevan a cabo, entre comillas, para mantener el negocio, para pagar los sueldos, por un bien mayor, son un tema relevante y que en el fondo genera quizás lo que se ha denominado una tormenta perfecta para el esquema de fraude o inconducta. Ahora bien, si avanzamos a la siguiente lámina, podemos ver que no solamente la presión producto del desafío del COVID genera algún tipo de vulnerabilidad, sino que también existen otras vulnerabilidades asociadas que impactan en las empresas. Muchas de estas ustedes ya las conocen, y quizás no es necesario decirlas, pero es increíble como producto del COVID y pensando no sé, en marzo del año pasado, la sociedad hoy día es mucho más dependiente, las empresas también, de lo que es los recursos digitales, tanto que para las labores propias del trabajo, como también en sus formas de interacción social. Entonces, esta dependencia absoluta de lo digital ha aumentado considerablemente lo que es la superficie de riesgo en las empresas. Por su parte, también el trabajo remoto, eh, en muchos casos, no fue abordado con anterioridad, lo cual muchas empresas tuvieron que implementar y habilitar en on-off de un día para otro, y no muy seguramente y no con muchas pruebas de seguridad o de ciberseguridad las conexiones que permiten a sus colaboradores acceder a los recursos de la compañía. Entonces aquí solamente hacer un inciso pequeñito y comentarle, no sé si conocen el fraude del SEO. El fraude del SEO es un esquema de fraude que es muy común en Europa. Hay casos en Latinoamérica y algunos casos en Chile. Básicamente es producto de un hackeo. Producto de un hackeo, un esquema de phishing donde se contamina una empresa, un sistema, una empresa. Empiezan a analizar quiénes son las personas que interactúan con los pagos y de repente llega un correo con apariencia de real de un alto ejecutivo de la empresa que dice que transfiera recursos a una cuenta de un proveedor. Y aunque ustedes no lo crean, funciona. Cierra el ejemplo. En la naturaleza humana, bien rápido. Bueno, en situaciones de crisis como la que nosotros tenemos, la psicología humana funciona bastante distinto. Nos ponemos más inestables y mucho más persuasibles, lo cual no significa que somos más vulnerables a este tipo de conducta. Y por último, las personas no conocedoras de la tecnología muchas veces se vieron obligadas a tener que hacer todo en base a tecnología rápidamente. Y esto ha generado un riesgo bastante alto. Solamente un ejemplo muy rápido. No sé si ustedes hace un mes y medio atrás conocieron de una noticia de que en una reunión segura en Europa
de los departamentos de seguridad europeos, se incorporó un periodista. El periodista ingresó y se dieron cuenta que estaba en la reunión súper secreta y lo sacaron. Pero ¿cómo ingresó el periodista? Entonces, después de la investigación se dieron cuenta que el periodista había tenido acceso a un post de un Twitter de un ministro de Defensa que se había sacado una foto en su escritorio con una hoja impresa sobre el escritorio donde tenía el link y el código para ingresar a esa reunión. Estas son las situaciones que hoy día están impactando fuertemente en las empresas y por cierto, y para terminar, la pregunta del millón, ¿y qué podemos hacer? Aquí en esta lámina ustedes pueden ver y estructuramos como 4 baterías de recomendaciones: gobernanza, cultura, controles, tecnología. Solamente por destacar algunas, en gobernanza, no preocuparse solamente de las finanzas, mantener los temas éticos sobre la mesa y cumplimiento. Lo mismo en cultura, ¿sí? También en controles destacar que no caer en la tentación de eliminar funciones de primera y segunda línea o tercera línea. A veces es mucho más eficiente y costo eficiente en definitiva tenerlas. Y por último, en tecnología, no descartar que no es tan intensivo en costo incorporar técnicas analíticas del 100% de datos estructurados y no estructurados. Eso permite detectar y aumentar la capacidad de detección del fraude en un 58%. En definitiva, solamente señalar que por favor no cometan el error de preocuparse solamente de la caja. Eso es lo que tenemos preparado para hoy y cedo la palabra a, Marcos. a don Francisco para que nos introduzca al siguiente expositor. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante tu exposición. A continuación va a ser su exposición Marcos Rivas, que es el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, que también va a tratar el tema en cuestión desde la perspectiva, obviamente, de la asociación a la cual pertenece. Marcos. Bueno, primero agradecer la invitación de Iguay a conversar estos temas que son tremendamente relevantes. Voy a compartir pantalla. No sé si se ve mi presentación. Sí, Marco, se ve bien. Puedes ponerlo nomás en pantalla completa. ¿Se sigue viendo bien? Sí. Perfecto. Bueno, nosotros somos la Asociación de Emprendedores de Chile, la SECH. En octubre cumplimos ya 10 años de vida. Somos un gremio que busca emparejar la cancha de los emprendedores y las pymes en este país, hacer que emprender sea más, no sé si más fácil, porque es difícil en cualquier parte del mundo, pero sí que haya mejores condiciones más amables. Eh, Tenemos 9 años, más de 4.000 impacto empresas. Lo más importante es que tenemos 41.000 socios. Y eso hace que sea una tremenda responsabilidad liderar este gremio. La verdad que se ha construido entre muchos emprendedores, entre muchos consejeros nacionales, eh, entre presidentes que han liderado procesos importantes de este gremio. Entonces es una tremenda responsabilidad que este joven gremio, que con 9 años ya tenga 41.000 socios y sea uno de los 5 gremios más influyentes de este país. Ahora, la cruzada de este gremio llevó en algún momento, por ejemplo, a Juan Pablo Sueta a liderar, junto con Alejandra Mustaki, un proceso que lo lideró principalmente Juan Pablo, de la CELA, de crear una asociación de emprendedores en Latinoamérica y llegar a crear, por ejemplo, la asociación de emprendedores en Miami. Este efecto ASECH de emparejar la cancha para los emprendedores se llevó por toda Latinoamérica, creándose en Perú, Colombia, México, gremios, eh, llegando hasta, tal como lo decía, hasta Miami. Ahora,
Entrando en materia, es importante entender un poco la situación de los emprendedores y las pymes, que no ha sido fácil. La verdad que al revés, ha sido completamente, ha sido muy difícil, muy difícil. Eh, y esta dificultad basa primero en la demanda agregada que ha caído en sectores como gastronomía, turismo, hotelería. El sector de entretención ha sido el más afectado junto con la cultura. Eh, pero vamos a los datos de los socios. Por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta a los socios de la SECH para medir el impacto de la pandemia. Eh, hay datos como, por ejemplo, que el 85% de los emprendedores se ha visto afectado, 34,6% de ellos de manera grave. Eh, el 36,6% de los encuestados ha perdido más del 50% de sus ventas anuales. Y el 78% considera que el mayor factor de riesgo para este año es la falta de liquidez. Eso ha hecho que nosotros hoy día estemos muy activos en políticas públicas, estemos trabajando muy duro y hemos tenido reuniones con los ministros de Economía, de Hacienda, hemos estado en conversaciones con el subsecretario para transmitir esta realidad, darle visibilidad a estos problemas. A veces, lamentablemente, uno tiene que tener un rol que pareciera ser que, que es muy a veces agresivo, que es medio desagradable, pero la verdad que darle visibilidad a los problemas en este país que cuesta que se visibilicen los problemas y sobre todo darle solución, a veces genera estos personajes eh, llamados líderes gremiales que tienen que hacer este trabajo desagradable, que no es cómodo de darle visibilidad a estos problemas. Eh, Ahora, ¿Podrías poner full la pantalla de tu presentación para que sea más grande, por favor? ¿cuál pantalla se está viendo? Eh, Solamente se ve, no se ve como, sí se está viendo cada slide, pero con la siguiente activada. Entonces, si tú Ah, pones full la presentación, los participantes la pueden completar. No, te estás viendo tú, ahora tú, no, la otra, tu sí, sí, presentación. sí, sí. Tengo que Gracias. cambiar la ventana. Muy amable. ¿Ahí sí? Sí, ahí se ve mejor. Perfecto, perfecto, disculpe. Ahora, emprendedores como potenciales víctimas de delitos y malas prácticas. Nosotros tenemos un área en la SECH que se llama DEFEM, que es Defensa del Emprendedor, en donde recopilamos mucha información, en donde tenemos alianzas con centros de políticas públicas, con universidades, bueno, con otros gremios, etcétera. Y tenemos algo, vamos levantando siempre datos. Entonces, por ejemplo, el 87% de los emprendedores ha sufrido algún tipo de abuso, que es información que nosotros tenemos. El 57% incluso más de una vez y el 89% prefiere una solución de conflicto a través de negociaciones y mediaciones antes de ir a una instancia judicial. Bueno, esto es parte también de ser emprendedor, uno va aprendiendo en el camino, muchas veces se ve involucrado en situaciones que son confusas y no sabe cómo resolverlas. E incluso muchas veces no sabe que hay legislación respecto a esto que la regula. Y es súper importante cuando uno es emprendedor empezar a aprender estos temas. Ahora, desde los fraudes, estafas y otros engaños, eh, importante recordar que los artículos 467 y siguientes del Código Penal chileno regulan la forma en que se escriben los delitos como estafa, como quien defraudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio. Asimismo, el número 5 del artículo 12 del mismo Código Penal establece que el fraude como un agravante de cualquier otro delito, es decir, que hay mala fe. Eh, que el principio de cometer un delito. Ahora, ¿cómo anticipar o resguardarse de ser víctima de un fraude? Bueno, primero es tratar de dejar todo escrito, todo por contrato, sobre todo si son
por ejemplo, temas relacionados con las sociedades, importante que sean frente a un ministro de fe como un notario. También es importante, que algo que cometemos un error todos los emprendedores en las pymes, no asesorarnos. En ese sentido, generalmente no le damos la relevancia a nuestros asesores contables que deben tener. Debemos ser muy cautos y buscar el mejor asesor contable que podamos pagar, el mejor abogado que podamos pagar, y que esté a nuestro alcance, al igual que también la mejor consultora o asesora que nos pueda ayudar en temas ya más profundos como tributarios, como por ejemplo la ley 20.393, de la ley anticorrupción y compliance y gobierno corporativo, y así una serie de regulaciones que hay, que nosotros como pyme o emprendedores no nos enteramos, no sabemos qué hay, y es súper importante entenderlas, porque estamos muy expuestos a caer o en vernos involucrados en un problema. Ahora, entendiendo que somos un emprendedor, y generalmente la mayoría en Chile de las empresas son micro y pequeñas empresas. En la SECH la mayoría de los socios son microempresas. Entonces, ¿qué aspectos son claves para considerar una pequeña empresa? Ahora, efectivamente, cuando uno emprende y se relaciona con personas. Las empresas están compuestas por personas, entonces uno tiene que confiar. O sea, lo que tiene que operar siempre es que, 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 que las relaciones en las cuales nosotros nos vemos involucrados, la gente opera de buena fe, no opera de mala fe. Entonces, esa premisa no significa que nosotros no debamos cumplir ciertos protocolos, ciertos procesos, como por ejemplo contratar a la gente, tener los contratos al día, tener las redes sociales al día, que si no podemos mantener a alguien, bueno, finiquitarlo como corresponde, según lo que indica la ley. Es decir, es súper importante, independiente de las relaciones de confianza que vayamos generando, y tengamos que ir trabajando obviamente en esas relaciones de confianza, que todo tiene que estar escrito. De hecho, pasamos al punto 2, que todo tiene que quedar por escrito. El correo electrónico es una buena vía de formalidad. eh, Sobre todo pasa cuando son negocios de servicio y nosotros vendemos algo. Dejar súper claro al final las condiciones de la venta, dejar súper claro también después cuando se firma el contrato, cómo vamos trabajando con el cliente, y ir dejando registros desde los avances de los trabajos. También es importante enviar las minutas por correo, etcétera. Ayudan a que no haya problemas, malos entendidos, eh, y también evitar los acuerdos de palabra. Eso generalmente se transforma en un problema. Bueno, tal como dice el punto 3, no arriesgar el 100% del emprendimiento en un solo negocio o trato. Hay que diversificar la fuente de ingresos lo más posible, ¿ah? Siempre. Ahora, ¿qué debería hacer? Esta es una mirada desde la SECH, desde el DEFEM. ¿Qué debería hacer si identifico un fraude? Primero, entender que operamos de buena fe. Entonces, por ende, descartar que hay una probabilidad de un error o malentendido. A nosotros nos ha pasado muchos casos donde hay malentendido, y se inician así. Y dejar claro que un malentendido no es un delito. ¿Ah? El segundo, reunir todos los antecedentes posibles del caso y asesorarse con un abogado. Nosotros en ASECH tenemos una unidad de defensa del emprendedor, y además de eso tenemos un círculo de abogados de ASECH que trabajan con ASECH, que nosotros lo hemos certificado, y que tienen tarifas preferenciales para nuestros socios principalmente, y eso permite también, en caso que no podamos resolverlo nosotros, derivar rápidamente con un
con un estudio de abogado, por lo menos presentar una quina, una terna de abogados que los pueden ayudar. Bueno, no insistir con la persona sospechosa y no entregar más información de la necesaria. Los antecedentes deben revisarlo con un abogado asesor, hay que hacerse asesorar, hay que contactar a alguien, un abogado, una consultora que nos ayude en estos procesos para ver los pasos a seguir y ver si acaso este fraude hay que judicializarlo o no. Ahora, ¿qué otras iniciativas se pueden tomar para prevenir? En el caso de la SECH, nosotros estamos muy activos en políticas públicas. Nosotros estamos participando en muchos proyectos de ley en donde nos invitan a opinar, en donde nosotros insistimos que hay que hacer cambios, etc. De alguna u otra forma lo hemos relacionado. Ahora, a la derecha de la pantalla están todos los proyectos que hemos estado de alguna u otra manera vinculados. El proyecto más... Hoy día todos estos proyectos son los que nosotros estamos trabajando. Trabajamos en el proyecto de ley de modernización tributaria, trabajamos en el proyecto de ley FOGAPE, estamos trabajando en un proyecto de fondo para crear una industria de capital de riesgo, público-privada. Estamos conversando y viendo la posibilidad de que, bueno, insistiendo, proponiendo que la AFP invierta en su 1% de libre disposición. Tenemos presencia en comisiones especiales en el Congreso relativas a medidas económicas para emprendedores. Estuvimos presentes en el proyecto de ley que amplía el Fondo Crece. Hemos tenido participación en el Senado sobre las propuestas económicas de reactivación. Hemos estado presentes en el proyecto de ley de portabilidad crediticia, en el proyecto de ley CENSE, en el proyecto de ley de las 40 horas, en el proyecto de ley de modernización de INAPI. La ley más insignia de la SECH tiene que ver en políticas públicas con la entrada en vigencia de la ley de pago a 30 días. Eso ha sido lo más relevante porque benefició de forma transversal a la mayoría de emprendedores y pymes, que era un gran dolor el tiempo de pago. Ahora, la mejor forma de prevenir situaciones de riesgo a los emprendedores potenciales víctimas de fraude es generar políticas públicas que se hagan cargo de estas asimetrías. Los emprendedores no se arriesgarían tanto del financiamiento si fuera menos difícil entrar a un mercado. Hoy día el 56% de las alternativas de financiamiento la representa la deuda. La otra alternativa de financiamiento son capital propio y subsidio u otro alternativa de financiamiento. Entonces, cuando hay tan poca alternativa de financiamiento, obviamente los emprendedores y las pymes se arriesgan a buscar fuentes de financiamiento y a veces están siempre en el límite de la ilegalidad. Los emprendedores no aceptarían en condiciones abusivas los contratos si no existiera una asimetría tan grande. Eso es así y estamos trabajando para que las asimetrías para que no sean tan grandes. Los emprendedores no cometerían errores de forma si hubieran buenos programas de capacitación y educación legal a su alcance. Eso nosotros, en la última encuesta que hicimos del impacto de la pandemia, preguntamos respecto a las medidas del gobierno y la verdad que el porcentaje que no conocía las medidas es un porcentaje sobre el 50%. Y eso tiene que ver con la difusión de todos los programas, las leyes, todo se da por asumido, pero la verdad que falta mucha capacitación, falta mucho difusión y yo creo que ahí los gremios son un gran vehículo para lograr mejorar estas comunicaciones, estos canales de comunicación. Bueno, somos la Asociación de Emprendedores de Chile. El objetivo de este gremio es emparejar la cancha para todos los emprendedores. Nosotros agradecemos la invitación de EY a participar de este webcast. Lo que necesiten, por favor, contáctenos. Lo que necesiten los emprendedores que están en este webcast.
y requieran ayuda, consejo, asesoría, etcétera, por favor, contáctenos. Para eso estamos, para eso existimos, por eso trabajamos, para ayudar a la mayor cantidad de emprendedores y pymes de este país a salir adelante, sobre todo en esta crisis. Muchas gracias. Gracias, Marco, por tu presentación, bastante informativa en relación a la realidad de las pequeñas y medianas empresas en Chile. Al respecto, Marco, en los temas prácticos, en el día a día, ¿a ti qué te ha tocado ver en la realidad a nivel del riesgo que, no sé, a modo de ejemplo, que lo mandan aquí como una pregunta, ha sufrido tu gremio con el e-commerce y cómo has estado expuesto tú asociado a diferentes fraudes que puedan ocurrir en ese ambiente? Bueno, hoy día el e-commerce, según la Cámara de Comercio de Santiago, ha crecido un 500% dada la pandemia. Ha sido la mejor forma que el comercio, que las MIPYME han logrado de cierta manera paliar las ventas. Eh, Hoy día los fraudes más comunes eh, tienen que ver a veces en el caso de las pymes que les cometen fraude, tienen que ver con los proveedores. Hay algunos emprendedores que importan desde China, por ejemplo, eh, y no lo hacen a través de marketplace, tratan o buscan proveedores directos y a veces ahí tienen problemas. Ahí la recomendación que nosotros damos es tener trader o gente que está en China y que los puede ayudar, que los puede asesorar a buscar buenos emprendedores, buenos proveedores serios. Otro tiene que ver con hackeo en sus páginas, a veces ocupan plataformas que no son seguras, que no reúnen las condiciones básicas y bueno, sus plataformas son hackeadas. Otro tiene que ver con algunas compras eh, que, que, que literalmente lo estafan en las compras, y no les pagan, hoy día la forma de defraudar en línea son de las más. Hay distintas formas de defraudar y bueno, han sufrido fraude en las ventas. Entonces ahí el consejo es ocupar marketplace que tengan plataformas de pago. Por ejemplo, Mercado Libre tiene una plataforma de pago, es cara, pero segura. También en su e-commerce, implementar métodos de pago. Hay una serie de pasarelas de pago como Kipu, como Flow, que son bastante simples de implementar en plataformas como WordPress, por ejemplo. Hay otras plataformas que son gratuitas o de pago, como Jamseller u otras, que también tienen métodos de pago. Entonces eso hace que sea más seguro. Uno sacrifica un porcentaje de la venta, pero es más seguro. Y otros temas de fraude que se ven involucrados a veces son en préstamos informales. Eso también es complicado porque eh, no se normaliza, no están ante notario, se dejan cheques en garantía y eso termina siendo un problema porque las condiciones de los créditos no están claras. Entonces, eso hay que evitarlo, eso nunca, ojalá evitarlo 100%. Y si hay un préstamo fuera del mercado o de las instituciones financieras, que sea notarial y que esté revisado, hay que hacerse asesorar. Si ese es el problema que cometemos, no nos asesoramos. Entonces, como no sabemos, caemos en una serie de cosas que la verdad obviamos porque estamos preocupados de la caja, porque estamos preocupados que genere los ingresos. Perfecto. Jorge, en relación a lo que estaba tratando Marco recién, bajo tu experiencia, ¿cuáles han sido los fraudes más recurrentes que te ha tocado investigar, bajándolo a un nivel que sea muy atingente también a lo que es una pyme? ¿Estás muteado, Jorge? Perdón, sí, me gusta hablar solo. En general, sí,
hemos visto que con la pandemia dos cosas. Han aumentado muchísimo los esquemas de fraude cibernético, ¿ya? Eso es lo primero. Donde esquemas de phishing, donde aparece una página que es muy similar a la de un banco o a la de un proveedor, etcétera, y mensajes por correo donde a uno le avisan que la tarjeta está vencida y tiene que ingresar para poder renovar la vigencia de la tarjeta. Distintos esquemas de esa naturaleza han impactado fuertemente a las empresas en el último tiempo, básicamente porque pegan en el perímetro de seguridad que mencionábamos nosotros en la presentación, donde normalmente las empresas no tuvieron quizás el tiempo necesario para migrar a todo lo digital y lo tuvieron que hacer un poco en marcha, lo cual significó posponer algunas decisiones de seguridad como tener claves seguras, un firewall o tener ¿cómo se llama? Con una conexión segura y encriptada entre los empleados en casa, la empresa y los proveedores. Ahora, en términos de investigación de fraude, lo que más investigamos nosotros, aunque ustedes no lo crean, es fraude por apropiación indebida. Es decir, el pequeño fraude, porque en general las lucas grandes se cuidan solas, ya sea empresas pequeñas, medianas, grandes, la plata grande siempre está a la vista. Son las pequeñas platas donde ocurren normalmente esquemas de fraude que nosotros identificamos muy fuertemente en el esquema de factura. Por ejemplo, pagos por servicios no prestados, facturación falsa, facturación sobrevaluada, conflicto de interés con la empresa, que generan pérdidas que sumadas en el tiempo son bastante potentes y impactan fuertemente en la operación de la empresa. Solamente a título de comentario, ¿qué situaciones hemos visto así como red flag interesantes a destacar en concepto de pandemia? Lo primero, hemos visto, aunque ustedes no lo crean, que se alteran los datos del beneficiario en el proceso a pago. Ustedes dirán, ¿cómo? El TXT a pago se interviene entre medio y cambian el root y le están pagando a otra persona. Aunque ustedes no lo crean, hemos visto pagos a un proveedor automotriz muy conocido que empieza con K, por ejemplo, ¿ya? Y que trabaja mucho con una empresa, pero resulta que el pago no es a ASK, sino que es a otro proveedor creado también en la empresa como proveedor, que se llama igual, pero el root es diferente. ¿Sí? Hemos visto, por ejemplo, manipulación de reportes de horas trabajadas, no solamente a nivel de payroll, ¿ya? Sino que a nivel de contrato. Cuando uno tiene contratos con horas, la manipulación ha aumentado muchísimo en este periodo. También hemos visto temas de descuentos que no cumplen con políticas, ¿ya? Un poco en relación con lo que hablábamos anteriormente, la presión por cumplimiento de objetivos. Y también algo que nos llamó mucho la atención, incremento de líneas de crédito a clientes con deuda. Solamente por destacar algunas. Dentro de los que están atendiendo hoy día al webcast, nos mandan una pregunta que dice que ¿quién debe liderar el proceso de prevención de fraude dentro de una compañía? Se refiere a qué posición. Aquí lo dejo abierto tanto para Marcos como para Jorge. Si está diciendo qué cargo tiene que estar liderando lo que es prevención de fraude dentro de cualquier tipo de compañía. No sé si Marcos, ¿tú quieres decir algo o parto yo? A ver, para mí es muy nuevo el tema de la ley de prevención del delito, independiente que ya lleva un tiempo operando, pero muy involucrado en los últimos 2 años con la ley. En la pyme es un tema complejo porque la verdad que el día a día, la caja hace que uno esté en la urgencia. Y la urgencia es vender, cobrar y obviamente resolviendo problemas propios de la operación, de prestar los servicios. Entonces, uno pierde mucho el foco de estos temas. En mi mirada, el encargado del fraude o de la ley o de hacer cumplir
el modelo de prevención del delito debe estar externalizado, o con un estudio de abogado o con la misma consultora o licitarlo, con una consultora que, depende de que sea poca plata, pero yo creo que debiera ser alguien externo que genere procesos, que genere una recurrencia, de ir midiendo, de ir preguntando, generarlo en empresas, aparte de empresas chicas, empresas que son menos de 10 personas, menos de 15 personas, eh, generarle un rol a esa persona genera inmediatamente un problema al empleador porque tiene que aumentarle la remuneración, tema que es tremendamente complejo para una pyme, sobre todo las empresas de servicio, que el principal costo son las remuneraciones. Entonces, mi mirada es que es más simple externalizarlo, buscar o licitar una consultora que nos pueda ayudar en eso y junto con la consultora buscar la fórmula de que este rol se ejerza. Esa es mi mirada. Perfecto, Marco. Muchas gracias por tu respuesta. También nos formularon otra pregunta, que yo creo que aquí, Marcos, tú eres la persona más clave que nos puede contestar. Dice, si acaso se han evaluado la posibilidad que una pyme realiza acciones fraudulentas, como buscar ayuda, dice, pero sin financiamiento, dice, pero manipulando la información financiera. Es decir, si han tenido realidades de esas y cómo se han afrontado. Bueno, eso está estipulado como delito en el caso de los bancos. La información que se le presenta a los bancos, uno hace una declaración respecto a que la información es fidedigna. Insisto en el término de operar de buena fe. Todo el mercado opera con un principio de buena fe, pero en el caso de la banca está estipulado que el manipular información financiera para falsear los balances o modificarlos con información falsa. Uno puede optimizar los estados financieros, obviamente, para que nuestra información financiera se presente de la mejor manera, pero con información que es real. La verdad que ese es un tremendo tema. Muchas pymes ocupan la contabilidad y sus estados financieros solo para el impuesto a la renta, y cuando se presentan a banco, la verdad que la información financiera no está relacionada ni para bien ni para mal con la realidad de la empresa. Delegan mucho en los contadores y en la oficina de contabilidad la información financiera sin revisarla, sin que haya un plan de costo. Y eso es súper importante porque al final, cuando nos relacionamos con fuentes de financiamiento, las fuentes de financiamiento lo que van a ver son nuestros estados financieros, las carpetas tributarias, y la van a contrastar con nuestros estados financieros. Entonces, si nosotros no entendemos eso, la verdad es que nuestras probabilidades de conseguir financiamiento disminuyen muchísimo. Pero volviendo a la pregunta, la verdad que es delito. Hoy día las instituciones financieras lo contrastan con las carpetas tributarias y tienen varias formas de verificarla nuestros estados financieros, y ojo, que está tipificado como delito el no presentar información fidedigna. Gracias, Marco. Jorge, tenemos una pregunta que se está formulando. Dice, ¿cómo se puede verificar que las metas de gestión de los colaboradores sean coherentes con las políticas de la compañía? ¿Y qué áreas deben comunicarse y qué controles se pueden aplicar? Muchas gracias. En general, hemos visto en periodo de contingencia COVID que en muchos clientes se han mantenido los esquemas de meta por cumplimiento objetivo. Si uno saca el promedio de los años anteriores que tenían un incremento considerable del revenue, eran metas quizá asequibles. Hoy día, con las restricciones del mercado, en algunos clientes que hemos visto se han mantenido ese tipo de metas, generando
en nuestra humilde opinión, un incentivo para poder forzar el cumplimiento de estas metas, una presión que no necesariamente es buena para cumplir estas metas, haciendo lo que sea, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué departamento normalmente uno tiene que involucrar en esto? Lo primero es entender cómo se ha comportado el fenómeno en los últimos años en una operadora normal. Lo segundo es entender cuáles son las expectativas realistas respecto de la crisis que estamos viviendo. Y lo tercero es involucrar no solamente a los departamentos de finanzas, sino que también al departamento de ventas y, por cierto, a la gerencia, para estar en la misma página del libro en lo que es esperable dada la realidad actual. Cuando uno revisa normalmente una situación, si no se han tomado esos debidos resguardos, tiene algún sesgo retrospectivo. Entonces es bueno, como decía y lo ha mencionado muchas veces Marco, dejarlo bien documentado. Cosa que evitar que decisiones tomadas en una fecha sean miradas 1 o 2 años después con mejor información y con un sesgo distinto. Por eso que lo que mencionaba Marco de, en cierta medida, estas decisiones que son un poquito más complejas y que pueden ser evaluadas como una mala o buena decisión después de 2 años, siempre dejarlas documentadas y con buena información sobre la mesa. Bajo la misma pregunta, Jorge, hay una adicional que nos están formulando, que se relaciona a si manejamos algún antecedente con respecto a los fraudes relativos a los procesos de cesión de facturas y también de empresas de factoring, entre otras. Yo creo que sería mejor bueno poderlo indicar. No hay ningún problema. A ver, en tema de estadística, la verdad que no, pero sí les podemos comentar un poquito lo que hemos visto. Hemos visto esquemas de fraude con factura hace años, pero muy fuertemente en los últimos tiempos. Básicamente que involucran, como ustedes saben, al factoring, involucran normalmente a la empresa. Está también de por medio el tiempo para poder rechazar la factura. En el intermedio, esta factura entra a la contabilización, etcétera. Y en el intermedio también es cedida un factoring. Producto de estos esquemas asociados a estas facturas han significado la quiebra de muchas empresas. Ahora, si tuvieses que resumir tú, Jorge, ¿cuáles son los aspectos claves que tiene que considerar una empresa pequeña a nivel de fraude? En pocas palabras, ¿tú qué consejo le podrías dar o qué cuidados deberían tener los empresarios a nivel de pyme? Teoría económica, necesidades limitadas, recursos escasos. El óptimo es cumplir y tener un barrido un poco de lo que es la regulación y los requerimientos regulatorios en marcha. Pero cuando hay teoría económica y las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos, creemos que si bien no hay una fórmula perfecta, pero hay como 4 cosas que son súper importantes de tener sobre la mesa. Quizás lo primero es evitar la tentación de identificar riesgo por todos lados. Cuando uno tiene recursos escasos, tiene que focalizarse en los riesgos críticos, aquellos que afectan directamente el negocio y pueden impactar el funcionamiento. Nosotros hemos identificado clientes pyme que tienen 500 riesgos. Con 500 riesgos uno pierde todo el tiempo administrando esos riesgos. O sea, hemos incluso identificado el riesgo de que se me acabe la tinta de la impresora. Entonces, lo primero es el foco en lo que realmente es relevante. Lo segundo es conocer con quién se trabaja. Un tema que nosotros vemos que es súper crítico, sobre todo en empresas pequeñas o medianas, que están tratando de aliarse, que están tratando de tener un socio capitalista, que tienen un cliente, un proveedor clave, no saben quién es el cliente, quién es el socio, quién es el proveedor. Y hoy por hoy es muy fácil tener esa información y es clave saber la identidad, la reputación, la situación económica, el nivel de cumplimiento, la litigiosidad que tiene un proveedor o no, etcétera. La reputación, en el fondo, ¿sí? Para saber con quién uno hace sus negocios. Lo tercero, un poco ya lo dijo Marco, en el sentido de que
creemos que es clave protegerse, es preconstituir una prueba, protegerse ante potenciales decisiones complejas que en 1 o 2 años pudieran ser analizadas con otra visión, ¿ya? Y pudieran significar un mal negocio para la compañía. Entonces, dado que hoy día tenemos el delito de administración desleal, creemos que es súper importante que todos nuestros emprendedores aquí sepan que no es ilegal hacer malos negocios, pero hay que precaver el sesgo retrospectivo, lo cual significa que cuando se toma una decisión tiene que ser en el beneficio de la compañía. Tenemos que lograr acreditar ante cualquier tercero involucrado o la justicia que es una decisión que no tiene un conflicto de interés, o sea, no me estoy beneficiando indirectamente. Y lo tercero, para poder liberar esa responsabilidad, es tomar la decisión con la mejor información sobre la mesa. La mejor información sobre la mesa a veces significa, como decía Marco, contratar un abogado, contratar un experto, aunque uno sepa la respuesta, pero es muy importante que el tercero con independencia la sustente para precaver este sesgo posterior. En muchos casos, donde hay un gobierno corporativo en funciones, se introducen comités para que evalúen una decisión específica. Entonces, eso creo que es importante. Y por último, creo que nada de lo anterior va a producir el resultado que andamos buscando si no se tiene presente que hoy día se puede hacer análisis de datos, del 100% de los datos con Excel. No es necesario gastarse lucas sofisticadas en software sofisticado, sino que uno puede hacer análisis de datos con Excel y generar alertas que son súper importantes respecto al comportamiento irregular del 100% de las transacciones a pago, con proveedores, con clientes, etc. Eso le va a dar un universo de outlier o de alertas que le va a permitir focalizar los esfuerzos de revisión y de ¿cómo se llama?, de investigación. Eso es lo que creemos que puede ayudar. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo creo que ya estamos en el tiempo de finalización del webcast. El objetivo de hoy se ha cumplido. Yo creo que queda muy claro qué es la realidad que se ha visto a nivel de la Asociación de Emprendedores de Chile por medio de su presidente Marcos Rivas, al cual agradecemos su participación, y también la experiencia de nuestro experto Jorge Bio, que también le agradecemos su participación, sobre todo con todo el enfoque y la realidad que le ha tocado vivir dentro del día a día de su trabajo. También le agradecemos a todos los participantes. Quedan algunas preguntas que las vamos a responder después por interno, en razón del honor al tiempo, y por lo mismo estaremos nuevamente exponiendo futuros nuevos webcasts que también esperamos que su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Estén muy bien. Chao, chao, Marco. Chao. Hasta luego. Chao, Jorge.